Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esta conferencia que es parte del programa público de la 14ª Bienal FEMSA Inestimable Azar. El día de hoy nos acompaña Ana Indig López desde el estado de Nueva York. Ana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, Esteban. Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente bien, Ana. Bienvenida. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí con todos. Excelente, muchas gracias. Pues mira, en lo que se conectan más personas, quisiera yo platicarles un poco a quienes ya están dentro de esta llamada y a quienes nos están siguiendo en YouTube, un poco de la Bienal FEMSA y un poco del por qué invitarte a dar esta charla. Bueno, como seguramente saben la mayoría de ustedes, la Bienal FEMSA se ha reformulado y desde hace 2 ediciones pasó de ser un certamen, es decir, de tener un formato de, digamos, de concurso, de salón, en el que los artistas enviaban sus propuestas y se hacía una exhibición a partir de un jurado que seleccionaba estas propuestas, cambió a ser un programa curatorial que contempla un programa sí expositivo, pero también un programa público, un programa pedagógico y un programa editorial que se desarrollan además dependiendo, digamos, los intereses, los problemas, la historia del contexto en el que se desarrolla en cada ocasión la Bienal. Entonces, en esta edición, la 14ª, las sedes son Morelia y Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Y bueno, el planteamiento curatorial, digamos, de el que parte esta edición, es un poco a partir de ciertas obras que hay en ese contexto, es decir, de ciertas obras, sobre todo de arte moderno, que se hicieron durante los años 30 en Michoacán, pensar una serie de problemas que lleven a los artistas a trabajar con esas problemáticas, pero que también les permitan revisar la historia local, las dinámicas que están ocurriendo ahí, que la Bienal permita abrir una serie de interacciones, redes, conexiones entre agentes locales, agentes del ámbito nacional y agentes internacionales. Y bueno, en particular esta edición, Inestimable Azar, toma como punto de partida numerosas obras que fueron realizadas en Michoacán en los años 30 y en las que además participaron no solo artistas mexicanos, hay por ejemplo un mural increíble de Juan O'Gorman en la biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, que era donde realizábamos de manera presencial este programa público hasta que nos tuvimos que mudar a la virtualidad debido a la pandemia y a la contingencia que vivimos a nivel global. Pero además de artistas mexicanos, ese momento es muy interesante porque el muralismo se vuelve, digamos, un movimiento pues internacional y numerosos artistas pues colaboran con los muralistas o se ven bajo su influjo o están en diálogo con ellos, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el Museo Regional Michoacano, en la ciudad de Morelia, existen murales de las hermanas Greenwood y existe también un mural que realizó Philip Guston en colaboración con Rubén Cádiz. Y justamente Philip Guston llegó a esa comisión porque había colaborado con David Alfaro Siqueiros en el mural de América Tropical en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en 1932. Entonces, a partir de tener este panorama, digamos, muy local del contexto michoacano, pero también de estas dinámicas globales que se generaron en ese momento a partir del muralismo, decidimos invitar a numerosos estudiosos, numerosas estudiosas que han tratado el arte moderno mexicano, pero también su vínculo con otros lados del mundo, la historia de Michoacán, etcétera, etcétera. Digamos que ese es básicamente el núcleo duro del programa público de esta edición. Y por eso decidimos invitar a Ana Indig López. Precisamente Ana es alguien que ha trabajado, digamos, el intercambio cultural que hubo entre México y Estados Unidos a raíz del muralismo
Y bueno, nada más quisiera yo presentárselas, a dar un par de agradecimientos, platicarles un poco de la dinámica de la charla y pasar a su presentación. Entonces, bueno, nada más para decirles que Ana Indig López, que es nuestra invitada de hoy, ella obtuvo un doctorado por el Instituto de Fine Arts de la New York University y actualmente ella es profesora del City College of New York, el arte latinoamericano y el modernismo en Estados Unidos, así como el arte latinx y también el arte contemporáneo en México y Estados Unidos, haciendo énfasis en particular en los intercambios transamericanos, en las polémicas de los realismos y el espacio público. Entre sus numerosas publicaciones y aportaciones, es particularmente relevante en este contexto el libro que publicó ella en el año 2009, que se llama Muralism Without Walls, Muralismo sin paredes, Rivera, Orozco y Siqueiros en los Estados Unidos, del año 27 al 40, y en fin, también es coautora de otro libro como Diego Rivera, Murales en el Museo de Arte Moderno, que estuvo vinculada a la exhibición del mismo nombre en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Entonces, bueno, ella es Ana Indig López, es nuestra invitada del día de hoy a este programa. Muchísimas gracias por estar acá, Ana. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que están ahora conectadas. Les queremos enviar un abrazo y muy solidario en esta situación que estamos viviendo todas y todos. Y bueno, en particular queremos también saludar a nuestros colaboradores y colaboradoras y amigos y amigas en Michoacán. Los extrañamos y las extrañamos muchísimo y esperamos verles pronto. Pero bueno, de igual forma, este formato nos ha permitido que haya personas conectadas de diferentes partes de México y América Latina y les agradecemos mucho estar por acá. Y bueno, pues finalmente quisiéramos agradecer a quienes se inscribieron a esta actividad por su interés, tiempo y por acompañarnos el día de hoy, al igual que a nuestros invitados especiales y al público que nos acompaña dentro y fuera de esta llamada. Obviamente queremos agradecer también a Ana Indig López, nuestra ponente invitada, y agradecemos a FEMSA, Fundación FEMSA, Colección FEMSA, al Programa Cultural FEMSA y a Coca-Cola y a Oxxo Michoacán, así como, por supuesto, a todo el equipo que forma parte de la 14ª Bienal FEMSA, Inestimable Azar, y al programa público. Entonces, bueno, una vez pasadas todas estas presentaciones, les platico que como todos y todas que estamos en esta situación, hemos estado probando distintas estrategias y modelos para realizar estas charlas del programa público. Y en esta ocasión abrimos esta llamada en la que está Ana, en la que estoy yo y en la que va a entrar más tarde el director de esta edición, Daniel Garza Usabiaga, a realizar alguna serie de comentarios. Pero también nos acompañan aquí una serie de personas que se inscribieron directamente a la llamada. Bienvenidas y bienvenidos todos, y algunas personas desde el YouTube, porque es imposible tener un aforo tan grande en una llamada como estas. Entonces, bueno, nada más para platicarles de la dinámica y estos formatos con los que estamos experimentando. En esta ocasión decidimos con Ana grabar con antelación su charla, es decir, tenemos ahorita 45 minutos pregrabados de una charla en la que en la charla de Ana, en realidad, que es esta charla que revisa ya no este impacto, digamos, de los muralistas en Estados Unidos, sino cómo en particular David Alfaro Siqueiros se vio bajo el influjo de Hollywood y cómo impactó en su práctica. Entonces, Ana, van a ver, hizo una presentación increíble que dura alrededor de 45 minutos. Y una vez terminado ese momento, vamos a tener espacio para que las personas dentro de esta llamada tomen la palabra. Hay manera de que le pongan su nombre en la configuración abajo a la derecha de la pantalla de Jitsi. Ustedes ahí pueden poner su nombre y luego pueden alzar la manita. Bueno, no alzan la manita ustedes, pero se pone ahí una señal de alzar la manita y les vamos cediendo la palabra. Mientras tanto, les pedimos que para no saturar el sistema, por favor, recuerden mantener sus micrófonos y su cámara cerrada. Y bueno, finalmente también invitamos a quienes nos acompañan desde el YouTube a ir escribiendo sus preguntas, y Alejandro Gómez Escorcia, quien está aquí en los controles y a cargo de toda la transmisión y lleva además toda la red de la Bienal y nos ayuda en todas estas movimientos hacia la virtualidad.
Nos va a ir pasando acá las preguntas del público en YouTube. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica. Después de esta breve introducción, vamos al video de Ana, abrimos un comentario de Daniel Garza, abrimos espacio para sus preguntas aquí dentro de la llamada y abrimos espacio también para ir respondiendo las inquietudes de quienes nos acompañan en YouTube. Bueno, pues nada más, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos. De veras sabemos que es una situación muy complicada la que estamos viviendo todas y todos en este momento y en esta contingencia, entonces les agradecemos mucho su interés y el estar acá acompañándonos. Y bueno, muchísimas gracias, Ana, por estar acá, bienvenida. Vamos a la presentación y en unos 45 o 50 minutos que dura la presentación retomamos sus intervenciones. Muchas gracias. Alex, pues cuando quieras. Buenas tardes. Es un honor formar parte de la programación de la Bienal de Pátzcuaro. Gracias a Daniel, no solo por extenderme la invitación, sino también por su erudito conocimiento, camaradería y apoyo. Agradezco a todo el equipo, Esteban, Cata, Ivone y Livier, por su amable y gentil ayuda. Lamento enormemente no poder estar ahí en persona. Extraño muchísimo a México y me entristece especialmente perderme la maravillosa Bienal. Pero estoy feliz de poder contribuir un poco a través de esta intervención digital, ya que estamos sacando provecho de una plataforma de comunicación masiva. Puedo suponer que Siqueiros lo hubiera aprobado. Antes de comenzar, me gustaría dar un poco de contexto. He pasado la mayor parte de mi carrera académica investigando el tema del muralismo mexicano en los Estados Unidos, lo que ha resultado en la publicación de un par de libros, así como de múltiples ensayos académicos y catálogos de exposiciones. El interés de mi investigación se ha desplazado hacia las artistas chicanas, como Judy Baca, quienes desafiaron el machismo tan solapado en los proyectos de los años 30. Básicamente, después de toda esta testosterona, tuve que trabajar en una mujer artista. Pero entonces surgió la exposición Vida Americana en el Whitney Museum of American Art. La curadora Barbara Haskell y su equipo, incluidos Marcela Guerrero, Alana Hernández y Sarah Humphreysville, me invitaron a contribuir al catálogo de la exposición con un ensayo sobre Siqueiros. Me dieron rienda suelta para escribir sobre la experiencia del artista en los Estados Unidos. Hasta entonces, dentro de la ecuación del intercambio transnacional, había concentrado mi investigación solamente en el lado mexicano. En otras palabras, me enfocaba en cómo los muralistas mexicanos mediaron y tradujeron su estética, política y temática para el contexto estadounidense. Este proyecto significó una oportunidad para pensar a la inversa. Intentar entender cómo la cultura estadounidense impactó en la práctica del realismo de un artista como Siqueiros y repensar una historia y legado más amplios del arte estadounidense. Hoy me voy a concentrar principalmente en dos murales de Siqueiros en Los Ángeles, ninguno de los cuales existe realmente hoy en día. Mitin Obrero fue pintado en el segundo piso de un patio abierto de la Escuela de Arte Chouinard en 1932. Se pensó durante mucho tiempo que estaba destruido,
pero fue descubierto en 2004 bajo capas de yeso. El edificio todavía existe, pero el espacio original del patio se reconfiguró cuando el edificio cambió de propietarios. Ahora es una escuela de educación preescolar y el mural permanece bajo capas de yeso. América tropical. Censurado en la década de 1930, este mural exterior en un segundo piso básicamente desapareció debido a la negligencia y la exposición a los elementos naturales. Antes de morir, Siqueiros se encontraba en proceso de recrear el mural con el apoyo de Schiffer Goldman y otros. En la década de los 1990, el Getty asumió el proyecto de restauración y reabrió el mural al público en 2012. Estamos viendo aquí una recreación a color que formó parte del proceso de restauración. Y aquí estamos viendo imágenes de América tropical, aquí de los años 30, y se pueden ver que estaba censurada solo la parte de la derecha. Aquí está una vista desde la calle con la restauración. Y esta es una imagen con la perspectiva desde la vista del nuevo centro en el segundo piso y que pueden ver el mural hoy. Plástica cinefotogénica, arte pictórico cinematográfico y pintura escenográfica son solo algunos de los neologismos que David Alfaro Siqueiros ideó para capturar sus experimentos sobre el realismo a través de la fotografía, el cine, la pintura y el espectáculo de los medios de comunicación masivos. Todo eso en aras de crear un arte público revolucionario, una exploración radical del potencial de los medios fílmicos para conformar otras prácticas artísticas que Siqueiros denominaría plástica fílmica. Como otros académicos han explicado mejor, entre ellos Schiffer Goldman, Mary Carmen Ramírez y Sergio Delgado, el interés de Siqueiros por el cine data desde 1921. Este año eligió la película mexicana El Caporal en las páginas de su revista Vida Americana por sus afinidades con el cine estadounidense, específicamente por su dinamismo y vigor. Sus intercambios intelectuales con Eisenstein una década más tarde, mientras el cineasta ruso se encontraba en Taxco para rodar Que Viva México, ampliaron su teoría sobre la estética. Parte de mi objetivo aquí, sin embargo, es quitarle protagonismo a Eisenstein en esta historia, pues el impacto que produjo en Siqueiros y sus teorías se relaciona principalmente con las ideas de montaje y de materialismo dialéctico, y revela también cómo el cine comercial jugó un papel importante en el desarrollo tanto de su teoría como de su estética. El periodo de 7 meses que pasó en Los Ángeles en 1932 fue el momento en que Siqueiros tendría más acceso de primera mano al mundo del cine que en cualquier otro periodo de su carrera, interactuando directamente con expertos en cine y llegando a conocer a profundidad sus equipos, materiales y métodos de trabajo. Sin embargo, sin contar algunas excepciones clave, se ha investigado relativamente poco sobre la influencia que Hollywood y su industria cultural podrían haber ejercido en Siqueiros al momento de desarrollar sus teorías acerca de la relación del cine con la creación de un arte público político, específicamente en su teoría estética.
En aras de analizar el impacto sobre el arte y la ideología de Siqueiros que tuvo el periodo de su residencia en Los Ángeles, esta charla pretende ubicar al artista dentro de una red de personajes y técnicas visuales hollywoodenses, para revelar el efecto que éstas ejercieron sobre sus teorías respecto a las productivas zonas de contacto entre la pintura, la fotografía, el cine y otras formas visuales, como medio para crear un realismo dinámico que activará a las masas. Aunque Siqueiros estuvo en Los Ángeles por un corto periodo, de mayo a noviembre, logró completar 3 murales y ofrecer varias conferencias, incluido una en el Hollywood John Reed Club, en este tiempo el principal punto de enclave institucional de los partidarios comunistas y los artistas y escritores simpatizantes. Fue precisamente en Los Ángeles donde puso en práctica sus ideas y luego utilizó esa experiencia como base para sus experimentos en otros lugares. Esto es especialmente notorio en la obra que desarrolló en Argentina y más tarde en el taller experimental que fundó en Nueva York en 1936. Tanto el contexto social de la ciudad de Los Ángeles como el contacto directo de Siqueiros con artistas de la industria y con las innovaciones técnicas y materiales de la cultura cinematográfica estadounidense afectaron profundamente el desarrollo de la plástica fílmica. Su concepto y método estético, que involucraba las técnicas de los medios de comunicación masiva en la creación de formas expresivas plásticas, encarnando así una modernidad dinámica, atractiva y politizada. Al implicar movimiento, sensación cinética, la subjetividad del espectador y las inquietudes relacionadas a la representación, la plástica fílmica toma rasgos formales del cine para proponer un realismo activo y experimental. Involucró a las masas a través del arte callejero e influyó también a los creadores con quienes trabajó en sus colectivos artísticos, estimulando la discusión estética y teórica en todo el continente americano. Siqueiros llegó a Los Ángeles para enseñar pintura al fresco en la Escuela de Arte Chouinard y casi de inmediato aprovechó su posición como docente para iniciar su primer proyecto de mural público en los Estados Unidos, el primer mural en la historia del muralismo mexicano realizado sobre la fachada de un edificio. En los años 20, Chouinard se había convertido en una escuela importante en el ámbito del diseño de moda y de vestuario. Generó diseñadores prominentes de la industria del cine, como la ganadora del premio Oscar Edith Head. Y en 1929, Walt Disney comenzó a enviar a sus jóvenes ilustradores a la escuela para capacitarse profesionalmente. Chouinard, por lo tanto, era un nexo entre la industria del cine, la técnica de la animación y la formación artística en las bellas artes. Al formar parte de la amplia cultura cinematográfica de Los Ángeles, Chouinard proporcionó el contexto en el que el bloque de pintores murales de Siqueiros, como él llamaba a su equipo de trabajo, tenía la predisposición de pensar de una manera cinematográfica, introduciendo a Siqueiros en las técnicas de los nuevos medios de comunicación a través de su colaboración.
Mitin obrero pintado en una pared de azotea de aproximadamente 7.5 por 6 metros. Representaba a trabajadores de la construcción escuchando el discurso de un líder sindical. Aunque el mural sería el producto final de su curso de pintura al fresco, revela las formas en que Siqueiros aprovechó esta oportunidad para alejarse de los confines del fresco y experimentar con materiales y técnicas industriales modernas, incluido el cemento impermeable en lugar del tradicional buen fresco, pistolas pulverizadoras para aplicar el pigmento, estenciles para producir el efecto de sombras proyectadas, la utilización de taladros neumáticos para dar aspereza a la superficie del muro y permitir así una mayor adhesión de la pintura, y el uso de un aerógrafo o rociador. El mural de Chouinard también marcó la primera vez que una cámara jugó en el papel en el proceso de trabajo de Siqueiros. Como declaró el artista durante la pintura del mural, después de hacer nuestro primer boceto, usamos la cámara y película para ayudarnos en la elaboración de nuestro primer dibujo, relató el artista. Para reemplazar el lento y costoso método de trazo con lápiz, la proyección con una cámara fue el método para ampliar nuestro dibujo y de este modo proyectar nuestro diseño directamente sobre el muro. Más allá de reemplazar el boceto de la pintura al fresco con el más rápido boceto fotográfico, al proyectar los dibujos directamente sobre la pared, Siqueiros y su equipo pusieron en marcha una técnica cinematográfica única que esencialmente convertía a la pared de Chouinard en una pantalla fílmica durante el proceso de creación del mural. A las pocas semanas de la inauguración del mural Mitin Obrero, Siqueiros consiguió un encargo para pintar su segundo mural público en Los Ángeles, en el Plaza Art Center, donde sus ideas sobre la plástica fílmica siguieron evolucionando. Con sus dimensiones de 5.5 por 25 metros, este mural era considerablemente más grande que el de Chouinard, y se encontraba en un sitio más público, en un muro exterior de un segundo piso en el centro de Los Ángeles, visible desde varias de las calles principales, incluida la calle Olvera, una zona históricamente mexicana de Los Ángeles. Se le había encargado pintar una escena tropical, pero Siqueiros representó en su lugar a un trabajador indígena contemporáneo crucificado en una doble cruz, con una jungla repleta de vegetación y ruinas precolombinas como telón de fondo. En la parte superior derecha, dos soldados armados apuntan sus rifles a una simbólica águila estadounidense. De acuerdo a los reportes de la época, Siqueiros una vez más dirigió como instructor a un equipo que incluía profesores de arte, decoradores profesionales, directores de cine, pintores escénicos y un caricaturista. El equipo trabajó principalmente de noche con luz eléctrica, provista por reflectores utilizados en la industria del cine. Desafortunadamente no tengo tiempo para extenderme en los aspectos de género que se despliegan en esta foto, donde observamos a Siqueiros y a los miembros masculinos de su equipo, acechando sobre las mujeres artistas que parecen no tanto trabajadoras para ellos, sino más bien escenografía. Sin embargo,
En lugar de utilizar la cámara para proyectar dibujos sobre la pared, el grupo recurrió a la fotografía para trazar el movimiento del espectador. Como recordó Siqueiros, un miembro del equipo no identificado siguió a los demás implacablemente con su cámara fotográfica, trazando el movimiento del espectador de la obra, fotografiando el muro desde todos los ángulos. Siqueiros se dio cuenta del potencial de la cámara para activar la superficie de la pared. Como explicó Schiffer Goldman, en lugar de recibir pasivamente imágenes en movimiento, el espectador sustituye el papel activo de la cámara de cine, sentando así las bases de su teoría de la plástica fílmica. Si bien a menudo las teorías de Siqueiros iban a un par de pasos por delante de su producción visual, un crítico contemporáneo señaló que el mural parece retroceder y avanzar, poniendo en evidencia cómo el contacto directo de Siqueiros con la industria cinematográfica moderna de Hollywood le fue útil en su trabajo encaminando a lograr un muralismo cinematográfico radical que fusionara formas expresivas, populares, comerciales y de vanguardia. Entre los artistas de la industria del cine que se unieron al equipo mural de Siqueiros para trabajar en América tropical, se encontraban el director artístico estadounidense Wired Bopo Innen y el escenógrafo alemán Richard Kollars. El historiador del cine Peter Baxter ha rastreado la influencia de Siqueiros tanto en Innen como en Kollars. Ambos, Innen y Kollars, habían trabajado en las películas de Joseph von Sternberg. De hecho, el director nacido en Austria, que había sido el facilitador de la visita de Siqueiros a Los Ángeles, se convirtió en el eje de la implicación del artista con Hollywood. El retrato de Siqueiros de von Sternberg, su primer encargo en los Estados Unidos, fue develado como parte de una exposición dedicada por completo a retratos del director, que tuvo lugar en un estudio de filmación en Paramount el 18 de junio de 1932, un día de trabajo en la producción de la película de von Sternberg, Blonde Venus. Si bien desconocemos si Siqueiros asistió a la exposición, otros han sugerido que visitó al director en Paramount para realizar su retrato sentado en un escritorio en el estudio. El punto es que Siqueiros estuvo físicamente en un estudio de grabación de Hollywood. La propia Blonde Venus, con su trama centrada en una antigua intérprete de cabaret, interpretada por Marlene Dietrich, que regresa al escenario para costear el tratamiento médico de su esposo y termina siendo seducida por un millonario estadounidense, marcó la primera incursión de von Sternberg en el intento por representar experiencias de clase en los Estados Unidos, un tema que seguramente interesaría a Siqueiros. La estética del cine de Hollywood desempeñó un papel central en el continuo esfuerzo de Siqueiros por traducir en forma visual sus ideas retóricas y discursivas sobre la plástica fílmica. Por ejemplo, encontró inspiración en la rama de la dirección de arte, que se instaló durante esta época en los estados cinematográficos. Como señaló la historiadora del cine Beverly Heiser,
A principios de los años 30, los estudios de cine conformaron grandes departamentos de arte, con directores de arte que desempeñaban un papel cada vez más central en el aspecto total de la película, mientras supervisaban a un equipo de artistas formados en arte, arquitectura y diseño teatral. La dirección de arte generalmente incluía una miríada de componentes, entre los que destacaban los bocetos de continuidad que establecían el ángulo de la cámara, la ubicación de los actores y el posicionamiento de la escenografía y la utilería, la construcción de sets de grabación, la decoración del escenario y el diseño de iluminación. El director de arte de von Sternberg era el emigrante alemán Hans Dreyer, quien hizo hincapié en la precisión en los detalles, en el diseño del set. Los miembros del equipo de siqueros habrían estado impregnados por la estética de Dreyer, que Eisner describió como de carácter cambiante y conformada por efectos impresionantes. En términos de iluminación, von Sternberg prefería caras iluminadas, cabello retroiluminado y contornos suaves. El dramático claroscuro de esas películas claramente habría atraído a siqueros, que ya había estado pintando fuertes contrastes de luz y oscuridad, y que estaba desarrollando un estilo barroco característico. A principios de los años 30, los directores usaban reflectores para efectos de iluminación clave, especialmente para crear sombras de bordes suaves en la cara, el mismo tipo de reflectores que Siqueiros utilizó para iluminar el trabajo de América Tropical. La experimentación de Siqueiros con el equipo de filmación real para hacer sus murales, incluso más allá de la titulación de una cámara, le permitió forjar una estética que podía evocar lo cinematográfico. Los escenarios y las composiciones de los murales públicos de Siqueiros en Los Ángeles demuestran su conocimiento de otras características que eran distintivas de la realización cinematográfica contemporánea. Su poca profundidad de campo o enfoque resultaba característica, resultado del uso casi exclusivo de primeros planos y medium shots. Las películas de principios de los años 30 a menudo se representaban como obras de teatro, con fondos que no eran más que una superficie plana, o por lo tanto producían un aspecto distintivo en el escenario poco profundo. La apariencia similar a una puesta en escena que tiene Mitin Obrero y América Tropical muestra remarcables semejanzas formales con este tipo de películas al fusionar las perspectivas cinematográficas de la época con los espacios aplanados del realismo moderno. Esos murales y el concepto en desarrollo de la plástica fílmica de Siqueiros también adoptaron las tensiones entre la abstracción, como se refleja en la frontalidad de los escenarios, y el concepto a grandes rasgos del ilusionismo, marcas distintivas tanto de la pantalla grande como de la creación artística realista. Para no dejar lugar a dudas, me gustaría investigar más detalladamente el impacto de los fondos de Hollywood, especialmente los fotomurales. Quiero suponer que, además del formato vanguardista de los fotomurales, como aquellos realizados por el
colaborador de Siqueiros, Joseph Bernal, en la misma medida las variantes comerciales, es decir, los fondos pintados de Hollywood y los fondos fotográficos, pueden haber ayudado a dar forma al realismo de Siqueiros. A pesar de la ubicuidad de los espacios planos, los estudios de Hollywood enfatizaron el realismo en términos de diseño de producción y en la creación de un mundo reconocible por los espectadores. Del mismo modo, mientras que el diseño denso y poco profundo del espacio en Mitin Obrero comparte la artificialidad de un set de filmación, Siqueiros emplea en su mural estrategias naturales, entre las que destaca la integración de la pared física en la composición para que los trabajadores parezcan estar colgados de ella o sentados en los andamios. La apariencia del muro activa el plano imaginario de la imagen con un juego de sombras, fomentando la noción de un espacio ilusionista en el que el espectador puede entrar. En contraste, América Tropical mitiga el espacio ilusionista para crear una escena de ominoso exceso que raya con el surrealismo, como un medio para abordar la realidad de la opresión histórica ejercida contra los trabajadores mexicanos, las tiranías del colonialismo y el imperialismo, y la política racial de los Estados Unidos. Los artistas emigrantes de Paramount, incluidos von Sternberg, Dreyer y Kollrich, que se habían visto atraídos por el estilo expresionista alemán, señalaron cualquier sentido de realismo con florecimientos dramáticos similares que también apelaron a un sentido de lo irreal. Además, las organizaciones de izquierda de Hollywood, creadas a principios de la década de 1930 por los liberales emigrados de la Alemania nazi y los trabajadores culturales recién llegados de Nueva York, coincidían con las ideas políticas de Siqueiros, como lo demostró el académico Chris Robe. Los primeros teóricos y críticos de cine de los Estados Unidos fomentaron una mirada radical, arraigada en las críticas al capitalismo industrial, pero incluyendo el análisis de las vanguardias social realistas soviéticas y las formas cinematográficas comerciales como medios para organizar la acción política y el activismo por la justicia social. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que algunas instancias, como la revista izquierdista Experimental Cinema, que privilegiaba el cine soviético y elogiaba a Eisenstein, criticaron duramente a von Sternberg. Véase esta doble página que se muestra en el medio, en la que el editor B.J. Braverman llama a von Sternberg un director retrógrado. La indiferencia de von Sternberg por el bien social está simbolizada por la fotografía del director en su casa de Hollywood. De hecho, esta misma edición presentó un elogioso artículo de portada sobre la película Que Viva México de Eisenstein, que contrasta con el vociferante ataque a los excesos, las técnicas artificiales y los mensajes superficiales de von Sternberg, estableciendo así una falsa oposición entre un montaje derivado de las ideas marxistas y las formas cinematográficas de Hollywood. Precisamente en las tensiones
cognitivas, ideológicas y ontológicas entre las formas vanguardistas y las comerciales es donde ubico los realismos de Siqueiros. Como he mostrado aquí en la formulación de una plástica fílmica para las masas, el muralista utilizaba como arma esos mismos efectos superficiales de von Sternberg, ridiculizados por críticos como Braverman. Sin duda, las raíces del discurso crítico de izquierda de Siqueiros no deben rastrearse únicamente en las técnicas cinematográficas soviéticas y las experiencias europeas de muchos miembros de la industria del cine, sino también en las raíces mexicanas de Siqueiros y del miembro de su equipo, Luis Arenal. Incluso mientras Hollywood seguía sirviendo a la cultura de consumo de los Estados Unidos, la industria se convirtió paradójicamente en un lugar para las expresiones creativas centradas en la solidaridad internacional, las prácticas de oposición política y la forja de alianzas interraciales. Siqueiros entró con entusiasmo en ese fermento cultural, y el transnacionalismo de esos intercambios no solo reflejó las formas en que se había moldeado la cultura cinematográfica de Hollywood, sino también cómo estos artistas, muchos de ellos inmigrantes, contribuyeron a la creación de Los Ángeles. En el John Reed Club, cuando Siqueiros mencionó públicamente por primera vez el uso de una cámara cinematográfica o fotográfica en la constitución de la forma plástico-pictórica, proclamó en su estilo retórico característicamente florido y dogmático que sin el documento fotográfico, el pintor moderno no extraerá ni una sola gota de la nueva verdad plástica que vive intensamente en el relámpago mecánico y el torrente de las grandes masas agitadas por la lucha de clases final. Sin el documento fotográfico no sabrá nada en cuanto a plástica sobre la diaria represión sangrienta de la clase explotadora. Para Siqueiros, guiado por sus estrictos principios marxistas, la cinematografía representaba un modo visual documental para vincular el espectáculo de lo real, de los medios de comunicación y de la lucha de clases en los murales al aire libre que podrían, como los críticos contemporáneos señalaron, poseer y comandar a las audiencias a millas de distancia. Aquí podemos observar una vista aérea capturada por Rebecca Zamora, en la que destacamos las diversas líneas de visión desde sitios cívicos del centro de Los Ángeles hacia el mural de Siqueiros. En un artículo anterior, argumento en contra de esta lectura y sugiero una distinción entre los ideales del artista respecto a la posesión total del público y la ejecución real, revelando así otra tensión entrelazada dentro de las teorías y las prácticas de lo real en Siqueiros. Expulsado de los Estados Unidos debido al vencimiento de su visa y a la denuncia contra el imperialismo estadounidense en América tropical, Siqueiros tuvo que esperar hasta salir de Los Ángeles para seguir desarrollando sus ideas sobre plástica fílmica. A partir de 1936, Siqueiros continuó explorando las herramientas materiales y técnicas de la industrialización en su taller experimental cerca de Union Square en Nueva York. Los miembros del taller experimentaron con la
reproducibilidad, la creación de arte móvil como carrozas de desfile con herramientas y materiales industriales, el uso de la fotografía y la pintura industrial, el nitrato de celulosa Duco y la invención de accidentes controlados a partir del derrame de pintura, actividades que dieron forma a toda una generación de artistas estadounidenses, incluyendo a Jackson Pollock. En el taller de Nueva York, Siqueiros continuó experimentando con fotografía, la reproducción fotostática y los gráficos fotogénicos, al servicio de la ideología política radical. Los artistas crearon, por ejemplo, retratos monumentales de los candidatos presidenciales del Partido Comunista de los Estados Unidos a partir de fotografías ampliadas para que fueran alzados en el alto por los asistentes a la Asamblea Nacional del Partido en Nueva York en 1936. Aunque Siqueiros estaba lejos de la cultura cinematográfica de Hollywood, una pintura que creó en el taller, Autorretrato con espejo, pareciera una notable encarnación de las reflexiones temáticas y materiales de Siqueiros sobre el ilusionismo y la tecnología, obsesiones reforzadas por su experiencia en Los Ángeles y ensayadas a través del género del retrato que era tan central en su arte activista. Hecho con pintura de nitrato de celulosa sobre un tablero recubierto con resina fenólica, el autorretrato muestra al artista y su reflejo desde el que observa el espectador y supuestamente a sí mismo durante el proceso de realización de la obra. Siqueiros concentra la atención pictórica en su mano en el primer plano, especialmente sobre el pulgar que sobresale del plano de la imagen en forma de trompe-l'oeil. Sin embargo, aunque el objeto que sostiene se identifica como un espejo en el título de la obra y de hecho parece reflejar la mano del artista, la forma en que se curva en la parte inferior en respuesta al agarre de Siqueiros sugiere que, en cambio, que se trata de una fotografía, una interpretación que se refuerza si observamos el delgado marco blanco en sus bordes. La posición central que tiene el autorretrato dentro de la pintura, un espacio de fondo abstracto y las múltiples capas del espejo fotografía revelan los intereses que tiene la pintura sobre el tema de la representación misma. En esta obra, la subjetividad y la encarnación se unen a expresiones contradictorias de ilusionismo. En su extenso análisis del autorretrato, la especialista en Siqueiros, Irene Erner, afirma que la obra crea la sensación de un juego secuenciado de planos de celuloide montados encima del otro, de atrás hacia adelante. De hecho, el uso que le da Siqueiros al nitrato de celulosa Duco en sus trabajos de este periodo le permitió experimentar con superficies gelatinosas, creando una estética que evoca la materialidad y los efectos de la película de filmación, especialmente la opulencia de la superficie, que caracterizaba el estilo de trabajo de Dreyer en Paramount. Debido a la conexión con la modernidad de Duco, representaba por ser conocida la laca utilizada en la industria automotriz.
Los académicos se han concentrado con buena razón en el interés de Siqueiros por las asociaciones industriales de la marca. Otros han señalado las raíces históricas de los pigmentos de nitrato de celulosa como explosivos conocidos bajo el nombre de gun cotton, una asociación belicosa revolucionaria que claramente le habría atraído al artista. Cabe mencionar que el material que conforma la película de cine, filme de nitrato de celulosa, está químicamente relacionado con el pigmento duco, aunque se trata de un material mucho más antiguo. El interés de Siqueiros en el nitrato de celulosa duco también estuvo vinculado a su obsesión con los plásticos industriales, un medio moderno que también podría ayudarlo a visualizar su concepto abstracto de la plasticidad o la elasticidad de la forma visual. Autorretrato con espejo no solo está pintado con un pigmento de plástico, sino que su soporte es un tablero recubierto con resina fenólica, un compuesto plástico que también podría moldearse por compresión, como la baquelita, para convertirse, como la indica el historiador del diseño Jeffrey Mackler, en lo que uno quisiera, siendo este un concepto industrial relacionado con un realismo expresivo. En términos generales, el desarrollo de los plásticos en la primera mitad del siglo XX suscita una matriz de interrogantes relacionadas con la imitación y la innovación, preocupaciones centrales en la práctica de Siqueiros. Al usar una forma de pintura plástica y un soporte recubierto de plástico para transmitir lo que él llamó un arte plástico, Siqueiros involucró al plástico en una inteligente reflexión a partir de la interacción entre medio, técnica y mensaje en su realización de un realismo experimental que a su vez explora los temas del reflejo a la ilusión tan prominentes en el cine. Estas preocupaciones representacionales conectan el trabajo de Siqueiros con el de von Sternberg, específicamente con su película de 1928, The Last Command, que trata sobre la actuación y la realización de películas e incluye sets dentro de los sets, de la misma manera que el autorretrato con espejo de Siqueiros reflexiona sobre la creación artística e incluye un autorretrato dentro de un autorretrato. A su vez, la película The Blue Angel de 1930 de von Sternberg contiene múltiples escenas espejo y un primer plano crítico de la mano del protagonista principal sosteniendo postales fotográficas, todas con bordes blancos, muy parecidas al autorretrato de Siqueiros. El retrato y la cultura cinematográfica se alinean aquí en un medio y soporte plásticos que permiten a Siqueiros conjurar una plástica fílmica continuaría obsesionándolo mucho después del fin de su estadía en los Estados Unidos. Si bien su tiempo en Hollywood le dio a Siqueiros la oportunidad de experimentar con la cámara al servicio de la codificación visual de una experiencia temporal y cinética, su teoría en desarrollo de las formas populares y un realismo expresivo en la formulación de un arte radical para involucrar a las masas, una búsqueda que se perseguiría con intensidad durante los siguientes 30 años. Gracias. Gracias.
estoy muy interesada en las convenciones que usan del cine. Y hay muchas. Podemos hablar de la objetividad mecánica que le interesaba a Siqueiros, las técnicas industrias como en Siqueiros, pero también esta conexión de lo real con lo social y muchas modalidades y técnicas que usaban. Estrategias del archivo, por ejemplo, usaban fotos como fuentes para sus pinturas, fotos y imágenes del cine como ejercicios de composición, como se notaba en la lectura de hoy, la proyección de imágenes, pero también otras modalidades como el reciclaje de imágenes, la ampliación, el blow-up, apropiación de imágenes. Y, por ejemplo, en el caso de Diego Rivera, me interesa mucho su mural en Detroit, que que tiene una escena sobre la fábrica de Ford, de River Rouge Plant. Y para hacer este mural, Rivera utilizó fotos, especialmente un collage que tenía todo el proceso de la industria de cómo fabricar un automóvil. Me interesa mucho este documento histórico que él usó más como un fuente para entender el proceso industrial. Pero también me interesa cómo lo usó como un fuente para su estética, que es una estética que parece muy como del cine. Parece también como a flickering newsreel. ¿Cómo se dice en español? Se me olvidó. Un noticiero, como una cápsula de noticiero. Sí, que la estética es muy fragmentaria. Entonces, con artistas como Rivera y Orozco, juegan más con las fotos que el cine, pero también tienen un impacto, yo creo que es un impacto que es muy relacionado al cine. No, sí. Muchas gracias. Creo que vimos un par de manos ahí levantadas y no sé si Esteban quiera dirigir las otras preguntas o él tenga una pregunta. Claro, bueno, yo veo una mano levantada, nada más no podemos ver el nombre de la persona, pero vemos una manita ahí levantada, entonces esta persona con la manita levantada, si quiere, puede abrir su micrófono y su cámara y participar, y si no, yo tengo una pregunta de todas maneras. Pero no puedo ver el nombre. Pero bueno, en fin, si alguien más quiere preguntar algo, aprovechando que tenemos a Ana después de esta magnífica presentación, pues bienvenidos. Y de ser así, pueden abrir su cámara y su micrófono, levantar la manita y le damos la palabra. Por aquí veo a Paola con la mano levantada. Paola, ¿puedes abrir tu cámara y tu micrófono, por favor? Hola. Pues muchas gracias a la doctora por la ponencia y también, pues como bien dijiste, Esteban, y lo muy fino, ¿no? Este tema que es muy conocido en el muralismo, esta relación cine-pintura y que, bueno, es una tradición bastante, es una línea de investigación muy interesante a lo largo de la historia del arte y creo que el muralismo tiene algo que aportar en ese sentido. Y algo específico que
que también creo que es muy poco explorado. Sí, la relación con Eisenstein es muy explorada y con la cinematografía rusa, pero no sé si tenga alguna idea sobre la relación con los dibujos animados, ¿no? Sí, que no sé, pienso en el mural anterior que hace Siqueiros en San Ildefonso, y no tiene nada que ver con la intención que después desarrollan en Los Ángeles. Y también me gustaría si pudiera ahondar entre la relación entre vanguardias y publicidad, que lo tocó por ahí, que es una tensión que hasta podría sonar contradictoria, ¿no? El vanguardismo en la historia del arte y luego la publicidad y la parte comercial, que también creo que abrevó de ahí. En algún momento menciona, ¿no?, que le llamaba la atención los espectaculares de las calles, etcétera. Y una cosita más por ahí, que es la relación con la arquitectura, ¿no?, que también es interesante, cómo apenas Siqueiros realmente tiene muy poco tiempo de estar explorando la arquitectura en relación con la pintura. Nada más había hecho los murales de San Ildefonso y después ya se va a Los Ángeles. Y entonces también yo creo que un descubrimiento en ese sentido, ¿no? Entonces sería todo. Muchas gracias y gracias por la presentación. Paula, muchísimas gracias por estas preguntas, buenas preguntas. Me fascinan los dibujos animados, y para esta comisión, para este ensayo, quería investigar el papel, el juego de los dibujos animados, específicamente de Walt Disney, que creo que sí hay conexiones, pero como había mucho, ¿no? Tenía que enfocar en la cuestión de cine y no encontré una conexión directa con Siqueiros y los dibujos. Me imagino que sí hay, tiene que ser, ¿no? Y es algo que me fascina, me interesa. Hay muchos que escriban sobre Brecht y los artistas y la conexión entre Walt Disney y artistas de la izquierda. Entonces, sí hay literatura sobre este fenómeno, ¿no? Pero la verdad es que la única conexión que yo hice es de Chouinard, que en Chouinard era el lugar donde estas personas de la industria del cine y también de Walt Disney, es donde ellos fueron a enseñar, ¿no? A tomar clases. Entonces, creo que sí hay una conexión, pero no sé cuál es exactamente. Y la tensión entre la vanguardia y lo comercial es algo que yo creo que es muy importante, porque creo que mucha gente le da miedo, ¿no?, de aproximar esta cuestión de lo comercial y prefieren hablar de los moralistas solamente en términos de el impacto de Eisenstein y la vanguardia. Pero el historiador Sergio Delgado escribió un libro muy importante que se llama Delirious Consumption, y tiene un capítulo sobre Siqueiros. Y él habla específicamente del impacto de la arquitectura de Los Ángeles y de la publicidad de la ciudad y cómo impactó a Siqueiros. Y él habla específicamente él le llama billboard muralism, muralism de la publicidad. Y yo estoy de acuerdo con él y su interpretación, solo que yo estoy viendo más en esta cuestión de la estética del cine. Entonces yo creo que él empezó toda esta investigación
que es muy interesante para ver esta tensión entre lo popular, lo comercial y la vanguardia. Y también habla un poco de la arquitectura. Y yo creo que después de Los Ángeles y cuando se va a Argentina y regresa a México y empieza a trabajar más con cine, cuando hace sus murales de los 50, cuando hace el mural de la UNAM, empieza a trabajar mucho más con la arquitectura. Pero podemos decir que es el empiezo en San Ildefonso y Los Ángeles. Y mi colega Linda Klitsch también tiene un proyecto que ella está investigando la manera de que Siqueiros usa la arquitectura y la relaciona con el arte colonial en el San Ildefonso. Entonces, hay gente que está trabajando más en estas cuestiones muy importantes. Gracias por sus preguntas, muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Paola, por las preguntas. Paola Uribe, otra especialista en Siqueiros. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, si hubiera alguien aquí del público que se anime a participar. Veo una manita levantada todavía, pero no dice el nombre de la persona. Y bueno, si hubiera alguien más, este es buen momento. Mientras tanto, Ana, yo quisiera también preguntarte que uno de los ejes también y de los planteamientos que se realizaron en la Bienal era revisitar ciertas categorías que se utilizaban en ese momento, como el de integración plástica, como el de prácticas artísticas populares, ¿no? Que en estas primeras, etcétera. Pero incluso de una perspectiva más general de la época, digamos, cómo entender esta categoría de realismo, ¿no? En ese contexto, y sí, preguntarte como por ella y por su validez, por su crítica, cómo entenderla, cómo pensarla. Pues es un poco lo que estoy tratando de hacer con este proyecto, ¿no? Cuestionar este término y presionar y provocar un poco. Pero sí es cuestión de la época de los 30, que no podemos hablar de lo realismo, ¿no? Que yo siempre uso realismos en plural. Y también porque siempre está conectado con el soviético, ¿no? Y hay muchos realismos en México, en toda Latinoamérica, en los años 30. Y tenemos que buscar, no sé, una palabra, una investigación más clara, más precisa. Y por eso también estoy enfocando en el lenguaje, ¿no? En las cosas formales para entender esta plataforma de hacer un arte, un movimiento que está basado en figuración. Eso sí es importante, que estamos hablando no en un arte abstracto, ¿no? Pero en figuración. Pero hay distintos modos, hay distintas técnicas y maneras de hacer este estilo, este movimiento de realismo, y que significa muchísimas cosas. Entonces, creo que estoy parte de todo un discurso de mucha gente que están tratando de hablar más precisamente de qué estamos hablando cuando decimos realismo, ¿no? Gracias, Ana. Pues nos quedan un par de minutos más por si hubiera alguna otra inquietud en el público, o Daniel, si tú quisieras agregar algo. Pues hay un par de minutitos más, literalmente. Y pues esta manita levantada, no sé de quién sea, pero no se está animando. Y bueno, pues si no hubiera más preguntas,
Entonces, pues sí, te quisiéramos agradecer muchísimo, Ana, la participación. Daniel, ¿tú quieres agregar algo? No, o sea, como un comentario general, también igual Ana puede como completarlo, ¿no? Pero eh, regresando a este tema de la publicidad y el cine de Hollywood, como que creo que siempre es importante recordar que, pues, como en los años 30, 20, 30, eh, todo este nuevo cine, inclusive el cine de Hollywood o los dibujos animados de, de un estudio como el de Walt Disney, ¿no? Pues estaban como en un momento de hacerse, ¿no? Como que se estaban haciendo las cosas y por lo mismo llamaban mucho la curiosidad de distintos agentes e intelectuales progresistas, ¿no? Como, digamos, Eisenstein, después de estar en México, justo va a California y está con Walt Disney, ¿no? Walter Benjamin escribe textos sobre Mickey Mouse, ¿no? Entonces, como que es un momento donde todavía estas formas culturales no caen en una fórmula, o sea, o sea, que sería esa fórmula de la industria cultural que en su momento revisó Adorno y Horkheimer, por ejemplo, sino que es un momento de mucha experimentación artística al seno de estos estudios en California y que creo que es lo que precipita también la llegada de tantos artistas e intelectuales de Estados Unidos, América Latina, Europa, la Unión Soviética. No sé si este es también como el contexto para que Siqueiros esté como entusiasmado por estas formas artísticas. No, sí, de acuerdo. Es muy importante decir que toda esa forma parte de una experimentación más grande, ¿no? Y para Siqueiros era más importante la cuestión de innovación y de experimentación. Y también, como estabas diciendo, también es otra época, ¿no? En los 30s, que ahora estamos pensando en la oposición de marxismo, comunismo y capitalismo, pero en los años 30 no era así. Antes de la posguerra, antes de la Guerra Fría, por ejemplo, Rivera tenía su dibujo en la portada de Fortune Magazine, ¿no? Entonces había este diálogo entre lo popular, el comunismo, el capitalismo, lo comercial. Era otro ambiente, ¿no? Y otra época de experimentación y diálogo entre varios discursos que no son iguales como lo de hoy. Entonces tenemos que pensar no como en este siglo, pero en el siglo del pasado, en los años 30. Ese es buen punto. Muchas gracias. Sí, sí. Y de nuevo, Ana, muchas gracias por tu tiempo, generosidad y sí, el empeño por presentar esta parte de tu investigación con nosotros acá en México y bueno, más allá de México. Gracias a ustedes por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir mi investigación con ustedes. Es un honor y muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Ana. Creo que ha sido una presentación increíble y también esto que decías al final, los rescatos, se me hace muy interesante, que justamente creo que parece increíble, pero sigue vigente un relato en el que, pues sí, está como, ¿cómo se dice? Como que había solo, digamos, este camino por la figuración o la abstracción, pues estaba, definía, digamos, que por un lado estaba el arte abstracto y por el otro estaba como el realismo o la figuración realista, y este relato, además de que es muy maniqueo y no permite acercarse ni siquiera por completo al ámbito de la posguerra, pues como tú dices, cuando
cuando se habla de él en los años 30, pues se pasan por encima muchísimas cuestiones que en realidad pues son como una sobreimposición historiográfica de la que hay que irnos desprender, de las que nos tenemos que desprender poco a poco y que creo que tú estás haciendo pues de manera increíble con tu trabajo. Gracias, Esteban. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, nada más aquí en los comentarios saluda Linda Klitsch, que está muy contenta de estar por acá y que le gustó mucho la charla. También Horacio Ramos, que es una charla increíble y que ha aprendido mucho, que gracias. Y Leo Mars manda corazoncitos y Pat Lara desde Pátzcuaro, muchos saludos también. Si no hubiera entonces ya ninguna pregunta, no veo ninguna manita levantada. Esta es una última oportunidad. Pues bueno, agradecerte muchísimo, Ana, y agradecerle a por aquí, León. Ah, no, se arrepintió. Alguien había alzado la mano, pero se echó para atrás. No, ya se echó para adelante. No, sí. Tenemos una participación. Sí, Leo, soy Leo. Perdón, es que creí que ya te estás despidiendo. No me puedo contener. Muchísimas gracias por la charla, la disfruté muchísimo. Y pues, tengo varios apuntes, pero entre ellos estaba justo lo de el lugar en donde ubicabas como las formas entre la vanguardia y lo comercial. Y eso creo que ya se respondió, bueno, se discutió de alguna manera, pero como que brincaría como a otro de los apuntes que tengo, es como que se trató como el plano frontal, que hay como una liga que haces entre el plano frontal y la manera en que componen los murales en Los Ángeles. Entonces eso me lleva a pensar como que hay como una manera en que se reconfigura o se configura como el espacio, ¿no? En la obra de Siqueiros en ese momento, y me gustaría si nos pudieras comentar, entendiendo como el cine y las murales como dos maneras de entender como imágenes secuenciales, como narrando una historia, que acerca del tiempo en el trabajo de Siqueiros en relación al cine. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que te traduce el tiempo, cómo se abordaba, ¿sabes? En el montaje cinematográfico, y cómo lo está él abordando como espacialmente a partir de esos planos que utiliza como para componer espacialmente la narrativa? Uh-huh. Uh-huh. Tengo que quitarlo, pero ¿me escuchan? Puedes entrar tu teléfono, tu micrófono, Leo, por favor, porque se mete un delay. Sí, y ahorita si quieres, por favor, si lo puedes hablar. Sí, perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Para mí, yo creo que el estilo de los murales de Los Ángeles son distintos. Este plano frontal es algo muy distinto de la collage, el montaje de, por ejemplo, su mural en el sindicato, ¿no? Y entonces no creo que con sus murales Siqueiros juega con el narrativo secuencial, como estabas diciendo, Leo. Creo que alguien como Orozco en su ciclo en San Ildefonso, ahí es donde yo veo como una secuencia, como murales que son episodios. Y para mí es más esta cuestión de un narrativo secuencial o
yo digo episodio, pero la frontalidad de los murales de Los Ángeles, tengo que pensarlo, pero por ejemplo en la UNAM tiene, si quieres, tomar en cuenta la perspectiva de la vista de la audiencia, que está la persona que está en el coche. Y por eso estos murales se ven así, ¿no? Y además está trabajando con esa cuestión de integración plástica. Por eso, y creo que esta cuestión de la secuencia es más importante, por ejemplo, en el autorretrato, que sí parece como varias superficies, que se ve como un juego de varios tiempos, que no es lo mismo en Los Ángeles. Pero también lo que entiendo de tu pregunta, que es importante pensar en las distintas formas de la estética del cine y cómo se traduce en la pintura, en las dos dimensiones. Entonces, sí, gracias por la pregunta. Bueno, Ana, parece que hay una última manita levantada de TJ. No sé si quieras activar tu video y tu cámara. Veo a alguien aquí que dice nada más TJ. Pues está la manita levantada, pero no participa. Y bueno, pues nada más entonces, si no hubiera más preguntas, creo que ha estado increíble. Muchísimas gracias, Ana, de verdad, de parte de todo el equipo de la Bienal, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y por estar acá. No sé si tú misma quieras cerrar con alguna cuestión. Y si no, bueno, pues te agradezco muchísimo, de veras les agradecemos mucho estar acá. A finales del próximo mes tenemos una charla con Claudia Garay, quien va a revisar los murales de Jiquilpan que se hicieron durante el cardenismo en el estado de Michoacán también. Tenemos también próximamente, en los meses por venir, a Rita Eder, a Graciela Esperanza y a numerosas invitadas que van a estar, como Ana, haciendo pues revisiones muy agudas y críticas sobre este periodo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Y Ana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto y les esperamos a todos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Abrazos, chao.